Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es René Bridge y el día de hoy quiero mostrarles una de las tantas aplicaciones de la distribución normal mediante este ejercicio. Vamos a desarrollar este ejercicio a lo largo del video tutorial, explicar cómo utilizar la fórmula para el cálculo de z, cómo interpretar tablas y demás. Este ejercicio lo pueden encontrar en el libro de Administración y Control de la Calidad de James Evans y William Lindsay. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. El ejercicio nos dice lo siguiente: un fabricante de escáneres, que son dispositivos que se utilizan para diagnósticos médicos, IRM, parece ser que es algo relacionado a una prueba de resonancia magnética, posee datos que indican que la cantidad promedio de días entre fallas del equipo es de 1020 días, con una desviación estándar de 20 días. ¿Qué quiere decir esto? Quiero pensar, ya imaginándome un poco en la práctica de este tipo de ejercicio, que en un cierto periodo de tiempo se evalúa el tiempo entre fallas que tiene el equipo. Obviamente se colectan datos y en este cierto periodo de tiempo se recolectan n cantidad de datos y a ellos le calculamos la media, un promedio. De esa forma obtenemos el tiempo promedio entre fallas del equipo. En este caso, ese tiempo promedio arrojó 1020 días. Al mismo conjunto de datos, como medida de dispersión o variación, calculamos la desviación estándar y arroja una desviación estándar de 20 días. Ya en la práctica y en la realidad, este tipo de estudios, ya viéndolo un poquito más a detalle, que sería tema quizá de otro video tutorial, aplica mucho en el área de mantenimiento. Por ejemplo, en la industria, en cuestión de mantenimiento, hay dos métricos muy importantes como MTTR, que es el tiempo medio entre reparaciones, y MTBF, que es el tiempo medio entre fallas, por sus siglas en inglés, Middle Time Between Repairs y Middle Time Between Failures. Prácticamente esos dos métricos son muy importantes en mantenimiento. Entonces, va de la mano, es a lo que quiero ir. Realmente en la práctica sí se puede utilizar y aplicar mucho de este tipo de herramientas. Aquí el ejercicio ya va más a resumen, datos sumarizados, y más que explicarles esos métricos, les digo, es meramente una aplicación de la distribución normal y cómo hacer el cálculo de z, irnos a tabla y demás. Pero sería buena idea hacer un tutorial en cuanto a esos dos medibles que les acabo de hablar. Entonces, suponiendo que estos datos siguen una distribución normal, nos plantea el ejercicio determinar cuál será entonces la probabilidad de que la cantidad de días entre fallas sea de, inciso A, menor que 1044 días, inciso B, más de 980 días, e inciso C, entre 980 y 1044 días. Realmente, haciendo este ejercicio, la mayoría de los que puedan encontrar en la literatura siempre les van a pedir muy similar ese tipo de análisis. Menor a un valor, mayor que un valor, o en un rango intervalo entre un valor y otro. Entonces es muy común esos tres tipos de incisos. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Primero que nada hay que ser ordenados. Voy a plantear este tipo de desarrollo, ustedes tendrán la mejor opinión, pero lo primero que les sugiero es empezar con identificar qué datos nos da el problema. El problema nos da el tiempo promedio entre fallas, que es de 1020 días, y la desviación estándar de 20 días. Perfecto. Después, identificar cuál es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el valor de z. La fórmula está dada de la siguiente forma: z es igual a x menos mu, que representa la media, entre la desviación estándar, que está aquí denotado por la letra griega de sigma. ¿Sí? Entonces, simplemente vamos a sustituir para calcular lo que nos pide el inciso A, menor que 1044 días. Vamos a sustituir en la fórmula de z
Primero, identificando que x toma el valor de 1044, que al decir que vamos a restar la media o mu, se refiere a 1020, que es el dato que representa el tiempo promedio entre fallas, y esta diferencia se divide entre el valor de 20, que representa la desviación estándar. Realmente es sencillo, ¿verdad?, la interpretación de la fórmula. Y nos da z igual a 1.2. De momento vamos a dejar aquí el resultado, y lo importante es ir a tablas e identificar qué representa ese 1.2. Por lo pronto vamos a dejarlo así. El valor de z nos da 1.2. Para el inciso B, más de 980 días, aquí prácticamente hacemos lo mismo, solo que x ahora toma el valor de 980, restamos mu, o el tiempo promedio entre fallas, que es el mismo, y a esta diferencia lo dividimos entre la desviación estándar. Aquí el valor de z nos va a dar igual a menos 2. Ahora sí, viene lo bueno de buscar ese valor de z en tablas para identificar ese valor que representa como probabilidad en el área debajo de la curva. Que recuerden que el área bajo la curva representa eso, valores de probabilidad. Entonces aquí lo estoy poniendo como determinar la probabilidad de z en base a ese valor de tabla. Para el inciso A, ya tengo aquí el desarrollo, es el resumen, pero antes de explicar esta parte, me gustaría que fuéramos a las tablas de z para que pues poder explicarme mejor a lo que me quiero referir con ese valor de z y el valor de probabilidad asociado. El inciso A nos dio un valor de z de 1.2, ¿sí? Entonces, normalmente lo que hacemos es buscar el valor de z en las tablas. En este caso, el valor de 1.2 es positivo. Este tipo de tabla, si se fijan, tiene valores de z negativos y valores de z positivos, donde el negativo llega hasta menos 3 y el positivo hasta 3, ¿sí? Este tipo de tabla es del tipo de probabilidad acumulada. Se lee de izquierda a derecha esa probabilidad acumulada. Es decir, que para este punto en específico de z, aquí tenemos esta probabilidad acumulada, ¿sí? Aquí nos dice, si ese valor de z es igual a menos 0.85, la probabilidad que tenemos aquí acumulado es de 0.1977. Entonces, 0.85 negativo lo podemos encontrar aquí, menos 0.80. En las columnas tenemos lo que son los multiplicadores. En este caso es menos 0.80, menos 0.81, menos 0.82, menos 0.83, menos 0.84 y menos 0.85 sería este valor que está aquí. Ahí está seleccionado. De nuevo, en esta columna de z identificamos el valor y en las siguientes columnas es como un valor, le llaman el multiplicador, este es en decimales. Entonces 1.85 estaría situado aquí el valor de probabilidad y es 0.1977, tal cual nos explica aquí el libro. Entonces aquí a este punto de referencia de z, la probabilidad acumulada es de 0.1977. Es bien importante identificar en sus tablas de z cómo es la lectura. Y esto lo van a encontrar siempre en libros de estadística, de probabilidad, al final del libro, en el apéndice, este tipo de tablas. Este en particular, que es del libro de Administración y Control de la Calidad, de James Evans y William Lindsay, pues nos da este tipo de tabla de Z, probabilidad acumulada. ¿Qué otro tipo de variante pueden encontrar? Que les dé valor de colas. Imagínense este tipo de gráfica donde les sombrea esta área a la izquierda, en esta cola izquierda, y esta cola derecha. Ese es otro tipo de interpretación, pero bueno, aquí hay que adecuarnos a la tabla que tenemos. Ahora sí me voy a regresar al ejemplo. En el inciso A, habíamos dicho cuál es la probabilidad de tener el tiempo medio entre fallas, o más bien tener fallas menores a 1044 días. Ese es realmente el enunciado, una disculpa. Entonces, menor que 1044 días, dijimos que 1044 representa la X. Esto es bien importante y le recomiendo mucho.
hagan este tipo de gráfica donde ustedes visualicen pues qué es lo que queremos calcular y se ubiquen más o menos en donde está su media y su valor de X de referencia. Recuerden que esto representa la distribución normal. Aquí tenemos lo que es la media, que en este caso son de 1020 días, ¿sí? Y sabemos que pues estamos buscando un valor de referencia de X de 1044. Va a estar a la derecha, ¿verdad? De ese 1020, ¿sí? Por lo que es la recta numérica. Entonces aquí quedaría el valor de X. Como me dice que es menor a ese valor, entonces sombreo para yo identificarme qué área estoy buscando, ¿sí? Entonces en este caso, al ser menor que ese valor, quiero determinar ese área o esa probabilidad. Porque la pregunta es eso, ¿qué probabilidad existe de que una falla suceda menor a 1044 días? ¿Sí? Entonces esa es a la izquierda. Si me regreso a la tabla de Z, pero antes identificando qué valor busco, es de 1.2. Busco el valor de 1.2, que fue el cálculo que ya hicimos. Entonces me voy a ir a la tabla de Z, a lo que son los valores positivos, y 1.2 se encuentra aquí. Entonces es 1.2 tal cual, lo puedo tomar como pues, 1.20, ¿sí? Si hubiese sido 1.21 hubiese tomado este valor que está aquí, si hubiese sido 1.22 hubiese tomado este valor, pero es 1.20 el que estoy buscando, ¿sí? ¿Qué probabilidad tengo? 0.8849. Entonces, como es acumulada, literalmente pueden ver aquí cómo se representa de izquierda a derecha. Imagínense que aquí tengo en mi gráfica este valor de Z de 1.2, ¿sí? Y el valor de probabilidad es prácticamente ese, 0.8849. Por eso es la respuesta, 0.8849. Recuerden que la probabilidad total que existe debajo de esta curva es 1, ¿sí? Entonces, de aquí a acá representa 0.8849, ¿sí? Que es lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí puse un resumen de cómo leer la tabla de Z, que ya lo expliqué con las tablas, pero aquí pues realmente lo que quiero decirles es de dónde venía ese 0.8849, pues ya lo había explicado, pero no está de más. Es del valor de Z 1.2 a me fijo en las columnas de multiplicador, en este caso pues es 1.20 y ahí está el 0.8849. O sea, esto está referenciado en base a lo que acabamos de ver aquí. ¿De acuerdo? Excelente. Entonces, el inciso B, probabilidad de que la falla suceda más de 980 días. ¿Sí? En este caso, el área sombreada va a ser hacia la derecha. ¿Por qué? Porque, de nuevo, viendo la gráfica, tengo aquí la media de 1020 horas. Mi X aquí en 980 horas va a estar a la izquierda de ese valor de la media. Y como me dice que es más de, entonces estoy buscando de este punto de referencia hacia la derecha, ¿sí? Toda esta área sombreada. Puede ser 990, puede ser 1020, puede ser 1040, 1050, 1100. Entonces, simplemente es más de ese valor. Pero, como la tabla que estoy usando de Z me da la probabilidad acumulada de izquierda a derecha, no, el valor de Z que calculó aquí, que fue de menos 2, recuerden de dónde viene ese menos 2, de aquí, de esta parte, ¿sí? Ese valor de menos 2, al buscarlo yo en tablas, vean lo que va a suceder. Me voy a ir a la parte negativa y el valor de menos 2 está aquí. Utilizo esta primera columna de 0.00 y me da 0.0228, pero ese 0.0228 es esta parte de la gráfica de izquierda a derecha hasta aquí, ¿verdad? 0.0228, es decir, esta cola izquierda, voy a decirlo de esa forma, este pedazo de área es 0.0228 y lo que yo quiero determinar es de este punto de referencia hacia la derecha. Entonces ya se imaginarán a dónde voy. Si dijimos que toda el área bajo la curva es igual a 1 y yo conozco este pedazo o región de área y es de 0.0228, lo que hago simplemente es para calcular esta otra parte, la sombreada de naranja,
resto el total de área que existe debajo de la curva, que es 1, menos esta área que conozco. Y es ahí como tenemos que el valor de probabilidad es de 0.9772. Esa es la respuesta. Por eso el libro llega a esa conclusión. ¿Sí? Muy bien. Espero que no haya alguna duda. Si hay alguna duda, déjenla en los comentarios, por favor. Y me interesa mucho saber sus opiniones respecto a la explicación. Entonces, ¿cómo se lee la tabla? Es la misma dinámica. Aquí buscamos un valor de 2.0 negativo y encontramos el valor de probabilidad, pero que corresponde a este pedazo de área. Y pues acabamos de explicar que para esta área que estoy buscando, simplemente pues el total de toda la área que está bajo la curva, que es 1, le resto esa región o área que sí conozco, que es este valor de aquí. ¿Sí? Excelente. Y había un inciso C. El inciso C que nos preguntaba, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de días entre fallas sea entre 980 y 1044 días? Si se fijan, son los mismos valores que ya hemos determinado antes. Por eso también pues viene como el inciso C, ¿verdad? Y realmente está bien sencillo. Fíjense lo que va a pasar. Para el inciso C, que es entre dos valores, realmente el área que queremos saber que representa probabilidad es entre 980 y 1044, que ya está sombreado aquí en naranja. Entonces, es más sencillo de lo que creen. Si cuando determinamos la probabilidad mayor a 980, que ya lo hicimos, ¿sí? Era de 980, y también determinamos menor a 1044. Entonces, tenemos ya prácticamente esas piezas de información. Tenemos cuánto representaba esta región, esta que está en negro. Cuando fuimos a tablas con el valor de z-2, vimos que había aquí una región de 0.0228, ¿verdad? ¿Sí? La diferencia ahora es que de 980, recuerden que habíamos restado 1 menos este valor cuando hicimos el inciso B. Pero este pedazo de acá, esta área, pues no me interesa para efectos del inciso C, para el desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿cómo la dejo fuera? O sea, no puedo hacer lo mismo ahorita del inciso B, que era 1 menos este valor, porque estoy tomando también en cuenta este pedazo de área. Pero recuerden que el inciso A, que habíamos calculado una probabilidad menor a 1044, aquí sí tomábamos de referencia toda esta región, la que estoy aquí señalando con el cursor, ¿sí? Toda esta región tenía un valor de probabilidad que hemos calculado, ¿sí? Y luego conozco este pedazo exactamente de región, es decir, que puedo restarlas. Esta probabilidad que había calculado, de nuevo la que estoy señalando con el cursor, le resto este pedazo o región de área. Y así tengo el área que existe, que representa un valor de probabilidad entre este valor y este otro. Así es como se desarrolla este tipo de problema. Por eso es que aquí en el libro queda de esa forma. La probabilidad de x mayor o igual a 980 menor o igual a 1044 es igual a la probabilidad de x menor o igual a 1044, que es toda esta área, de nuevo la señalo, toda esta área, menos la probabilidad de x menor o igual a 980, que es este pedazo de área. Ya en números, el inciso A, acuérdense que era 0.8849, de nuevo, esta área de aquí, toda, menos esta región, 0.0228, y nos da 0.8621. Entonces, 0.8621 prácticamente es el área o valor de probabilidad que existe entre estos dos valores. Y esa es la respuesta. ¿Sí? De nuevo, la fuente de consulta, Administración y Control de la Calidad. Pueden consultar este libro, la verdad lo recomiendo mucho, de James Evans y William Lindsay. Y hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Espero haya sido completamente de su agrado. Por favor, dejen en los comentarios retroalimentación, dudas, preguntas y sobre todo ideas que tengan de herramientas, temas de calidad que les interese que desarrolle en siguientes videos tutoriales. Muchísimas gracias por su atención. Pasen buena tarde. Hasta luego.